¿qué tal? Hoy estoy aquí en un nuevo vídeo de Masked Singer. Ayer se acabó un poquito más pronto, estoy contenta. Ya nos estamos acercando a la semifinal. De hecho, la próxima gala ya es la semifinal y la siguiente la final, y luego cada uno a su puta casa ya. La gala de ayer me gustó mucho. ¿Por qué? Por el desenlace, que comentaremos al final de este vídeo. Vamos a ir comentando máscara a máscara y al final pues hablaremos de quién se destapó, porque tampoco quiero yo hacer spoiler si no has visto el programa. Quería daros las gracias a toda la gente que estáis comentando los vídeos, que me seguís mandando vuestras sospechas, que comentáis en los vídeos. La verdad es que sois gente majísima y me lo paso genial con vosotros y tenéis unas teorías que sois peores que yo, la verdad. Así que nada, que muchas gracias por ver los vídeos y gracias por compartirlo, que de hecho si estáis viendo Masked Singer con algún colega o lo que sea y le quieres compartir el vídeo, pues a mí me ayuda infinito que lo hagas. Ya van quedando pocos y hay algunos de los que yo no tengo nada claro, y más después de lo que se destapó ayer. Empezamos con Cuervo y Pavo Real. Cuervo, yo creo que ya lo tenemos claro, o sea, yo sigo pensando que es Jorge Lorenzo. Bueno, las pistas que dio es: soy un pájaro libre que siempre estoy volando de aquí para allá. Ponía Made in Spain en su ropa, porque creo que hubo sospechas de que era Valentino Rossi y tal, entonces es como de, vale, descartamos. Su predicción son los cómics. Le gusta jugar con su bandada. Yo eso ahí la verdad es que me he quedado un poco igual, porque a veces quedan pistas que digo, ah, sí, le gusta jugar con su bandada, qué interesante, y luego digo, ni idea. Estaba jugando al Twister y digo, pues yo qué sé, a lo mejor era que tenían un Twister y lo hicieron así. Dice que le gustan los cómics y salía leyendo uno y no sé qué. Y Jorge Lorenzo tiene un cómic. Un dato que me sorprende que se supiese Javier Calvo, porque yo me enteré de eso por Twitter, porque varias personas lo pusisteis y era como, no me sé tanto su vida y obra, ¿qué quieres que te diga? En este programa lo que hicieron, además de dar estas pequeñas pistas que a mí ya me quedo igual, dieron como una pista física, o sea, traían como un objeto que le representase y que diese pistas sobre su persona. Y de Jorge Lorenzo trajeron unos gaiteros. Yo la verdad creo que cuando vi esos gaiteros eran como más asturianos y yo dije, ah, pues es de Asturias, pero eran por Galicia. Creo que se equivocaron a la hora de contratar los gaiteros, pero creo que eso es una cosa más técnica por mi parte, o sea, sobre todo porque creo que no estaban tocando una muñera, sino que estaban tocando como algo más tradicional asturiano. Si hay alguien asturiano aquí, que me lo confirme. La pista era que como los gaiteros siempre he estado muy unido a Galicia. Tiene familia en Portodosón y veranean en Portodosón y no sé qué. Y si es Fernando Alonso, porque a mí me gusta, cuando ya lo tengo claro, dar un volantazo y pensar otra cosa completamente diferente. Yo soy Ambrosi, que de repente dice, todo el mundo dice que es Pastora Soler y él Charmanders. Entonces yo creo que es Jorge Lorenzo. Y voy a seguir pensando eso hasta que se me ocurra otra cosa peor. Y yo qué sé, Super Mario Bros, pues por ejemplo. Luego cantó Pavo Real enfrentándose a Cuervo. Llevamos sabiendo que es Pastora Soler desde 1995. Yo tengo claro que es Pastora Soler, pero me gusta decir, ay, pues también me encaja no sé quién, para darle un poco de vidilla. Pistas: tengo un corazón desbordante de amor, soy un pavo romántico. Y tiene una canción, Pastora Soler, que se llama Corazón Congelado. Salía el Titanic y decía que le gustaba Celine Dion y no sé qué. Micro en mano, me preparo para desplegar mis encantos. Yo hay veces que no sé si es que está dando paso a que va a actuar o es una pista, así que yo apunto todo como si fuera un juzgado y tuviera que apuntar todo. Carlos Barraja Londres, por ejemplo, me mandó un vídeo en el que Pastora Soler dice que Celine Dion es su ídola, entonces es como, vale, pues está clarísimo. Malú la ha reconocido. De hecho, Malú, yo ya pensaba que Malú lo sabía desde hacía unas galas atrás, porque hubo un momento en el que dijo, ya sé quién es, y luego no dijo nada. Podría ser que no dijo nada porque era su amiga y dirá, pues yo qué sé, pues para que se gane los euros por gala, que no sé cómo va esto, pero supongo que te pagarán, no sé si es por gala o qué. Entonces, por si acaso, ella dijo, yo pues ahora no digo nada. La pista física ya no es ni siquiera un objeto, es una persona, y te traen a dos samuráis y dice que los samuráis tienen que ver mucho con su origen. Me quedo igual, me quedo completamente igual, pero bueno. Luego hubo un truelo que eran Girasol, Catrina y Camaleón. Girasol, yo ya no puedo tirar más del carro desde 1991 diciendo que Albano es Girasol. Además de unas pistas que me quedo completamente igual también. En un cumpleaños le regalaron lo que más quería. Tengo unas primaveras en mis espaldas y me siento Peter Pan, en plan que es viejo pero que va de joven. Ahí la verdad es que me encaja, pues no sé, 90% de la población española de hombres. Luego que es fan de Maradona y del fútbol, a que alguien le dé la noticia porque no seré yo quien se lo diga. Y la pista que llevaba era unas gafas de buceo y decía, estas gafas siempre me acompañan en mis inmersiones por la costa marbellí. Y pues me quedo también un poco igual. Si os acordáis de lo que contaron en la gala anterior, que dijo como 3 pistas y solo una era verdadera, una hablaba de Marbella, de veranear en Marbella y todo eso. O sea, a mí me cuadra
cuadra el vano y no se me ocurre otra persona. Me han gustado mucho muchos tweets que decían que ojalá la pista física fuese Lidia Lozano. Sigamos con Katrina. Desde joven supe lo que era la disciplina y estaba ahí nadando. Gracias a ser dura conseguí muchos triunfos. Afortunada de todo lo que he vivido. Me gusta colaborar con causas solidarias para ayudar a los niños mejor. En plan, si hay perros me la suda. Yo a los niños. ¿Quién habré sido en otra vida? Y salían como pensando en Margaret Thatcher y en Frida Kahlo. La pista física, ojo, la pista física era una púa con el símbolo de Prince y de ella decía que Prince le regaló esta púa al acabar un concierto en su casa como recuerdo de nuestra amistad. O sea, no es que haya ido a un concierto de Prince y él haya lanzado la púa, no, que estuvo en su casa. Hay unas pistas como esta que me mandó Jesús Blanco que dice: Katrina puede ser Salma Hayek, que interpretó a Frida y estuvo con Prince. Podría ser realmente. Yo sigo pensando que es Paz Vega. Paz Vega por lo visto también hacía natación. Luego el Orson, su marido, hace unas fiestas del copón. Las fiestas de después de los Goya, las importantes, no la de los Goya en sí, sino la privada de después, las organiza muchas veces Orson. Él está en toda la pomada y conoce a todos los famosos, así que seguro que conoció a Prince. O sea, es que a mí me encaja total. Si me dio la sensación al principio, voy a tirar con eso. Camaleón, el momento camaleón, ahí sí que empiezo a estar bastante perdida, sinceramente. Tenemos pistas. Soy muy sociable, tengo todas las redes sociales, hasta TikTok. Por entre los camaleones soy un galán, que yo entiendo que no es camaleones masculinos, sino como camaleones en plan... como que su personalidad es esa, no creo que esté hablando de su sexualidad. No me olvido de los que me apoyaron desde el principio: Lola, Maribel y Benedicto. Os quiero, tortuguitas. Ahí ya se fue a la mierda todo esto, porque me quedé completamente igual. Y la pista física es un dibujo, de hecho, Topollillo que yo no sabía quién era, porque yo esto me pilló muy pequeña. La pista era: de pequeño me llamaban Topollillo y mi padre me pintó este cuadro. O sea, lo de Maxi Iglesias yo creo que ya no se sostiene. Y si se sostiene me quedo un poco igual. Además he buscado a Maxi Iglesias en TikTok y no tiene, por ejemplo. Entonces, todas las pistas, muchas de las pistas para mí apuntan a Piqué. Que ya sé que me lo habéis dicho, que Piqué es mucho más alto que Camaleón. Vale, bueno, pues no sé, le habrán cortado unos centímetros de pierna, yo qué sé. Como que había algunas fotos que las vi por Twitter de Piqué disfrazado de Topollillo con sus hijos. Entonces, bueno, como que podría ser eso. También me lo habéis pasado varias veces, que podía ser, ¿cómo se llama? Buffon, el portero. Que yo, claro, lo conozco de que la selección española jugó con él alguna vez, pero tampoco es que yo sea la máxima fan. Buffon decía que a él le llamaban de pequeño Topollillo y hacía una foto en plan con las orejas así, porque tenía cara de ratón y no sé qué. No tengo ni idea. Piqué, es que claro, no cuadra por altura, pero es que yo ya no entiendo. Y que sea Buffon el portero, te digo, se quita la máscara y dicen, es Buffon, y no me creo yo que nadie de los del jurado sepan quién es. Además, Lola, Maribel y Benedicto. Es que a mí lo de Maribel me suena a Maribel Verdú, Lola Dueñas o algo así. Y Benedicto, pues no sé, XV Palito, es el único que conozco, la verdad. Entonces estoy perdida con esto. Me gustaría que me dejarais comentarios sobre esta parte en concreto, sobre todo porque es como... ¿quién es? ¿Qué pasa? No entiendo, de verdad que no entiendo. De Caniche hemos sabido más cosas. Está soltera porque dice que Solitas está muy bien. Los príncipes azules son mentira, desafortunada en el amor, le gustan las plantas, tiene enfrente el jardín botánico, que era como que podría ser el Thyssen. Entonces su pista física además es una Harley, porque le encanta, la moto saca mi lado más salvaje, que le encantan las motos. Genoveva Casanova sigue cuadrando dentro de esta descripción, porque pues le gustan las motos, y ha subido fotos a sus redes con motos. Hay gente que apoya a Cristina Cifuentes, cosa que a mí me encantaría por la fantasía. O sea, me gustaría más Cristina Cifuentes, fíjate lo que te digo, que Genoveva Casanova. Ahora es finalista, por cierto, ya ha pasado a la fase siguiente, pero no sé, me descuadra un pelín y no sé muy bien quién puede ser con todas estas pistas. Yo sigo pensando en Genoveva Casanova por dar un nombre. Igual que con Camaleón estoy perdida, con esta pienso que es esto. Y llega el momento de Cerdita. Dieron como varias pistas que eran, bueno, pues eso, que hablaban mucho de ella a sus espaldas, que da igual con la fuerza que sople nuestra casita de paja, nadie la tumba. Yo ahí dije, pues será que vive en el monte o en el campo, algo así. Sueño con ser invisible. Y bueno, y la pista física es: en invierno y en verano duermo con un camisón de seda. Ya la gente compartió cosas de que era Terelu y no sé qué, porque ella había hecho una entrevista que usaba ese camisón y no sé cuánto tal, y era como... Pero a la vez me hizo mucha gracia porque había sospechas de la gente diciéndome
por una parte opinando por qué no era Bárbara Rey y por otra parte opinando de por qué podía serlo yo. Entonces, bueno, me ha encantado esta diferencia de opiniones de gente que pensaba que Cerdita podía ser yo, pero no, finalmente se quitó la máscara Cerdita y era Terelu. O sea, qué momento, qué fantasía. Me ha encantado. Igual que veces que me enfado, me ha flipado, me ha flipado, me ha flipado. O sea, de verdad, God bless este programa. Además, que ya llevábamos varias semanas hablando de que podía ser Terelu. A mí me encajaba en muchas cosas, pero a mí lo que me descuadraba del todo era la parte de la realeza. Es que claro, la realeza me pegaba más con Bárbara Rey, tenía todo el sentido y además yo decía, joder, Rey, Corona, es que pega. Pero Terelu me encajaba en muchas cosas, como lo de la línea de joyas, que podría ser, aunque lo de la hija también le encajaba. O sea, es que ella encajaba en varias de las pistas, aunque se supone que solo una era verdadera, creo que varias eran verdaderas. Pero bueno, total, que se quitó la máscara Terelu y me pareció lo más, o sea, me encantó, lo disfruté un montón, me alegro muchísimo de que como que los famosos se atrevan a hacer estas cosas, porque yo creo que si hay, bueno, cuando hagan una segunda edición, como que va a haber muchos más famosos que se presten a esto y no sé, me ha parecido súper guay, lo he disfrutado un montón, estoy deseando saber quién es Camaleón, quién es Caniche y quién es Katrina, que me lo he pasado muy bien, la verdad, comentando por Twitter como siempre que sois gente majísima, que nos quedan ya muy pocas galas, que nos quedan 3 solo, que muchas gracias por verme, gracias por compartir el vídeo, gracias por dejarme comentarios y por apoyarlos. Y nos vemos la próxima semana en un vídeo nuevo de Masked Singer. Y recordad que en este canal hay vídeos siempre martes, jueves y domingos. Adiós.